está ya analizado. Si hay un crecimiento del 6%, se pueden generar 1 millón de empleos nuevos cada año. ¿Qué significa? Que la economía solo crezca 0.8%, ni siquiera el 1%, que de ese millón de empleos que se requieren, solo se van a generar 150.000, 850.000 jóvenes van a ser excluidos, más el rezago que traemos de millones de mexicanos sin empleo, pues ya nos da una idea de lo difícil, de lo dramático que es la situación económica en nuestro país, porque si no hay empleo, no hay bienestar. Si no hay empleo, no puede haber tranquilidad, no puede haber paz social. Ayer mismo salió la información que en el mes de abril hubo una inflación como no se había visto en los últimos 4 años. Una inflación que ya eclipsó por completo el aumento en el salario. Entonces, esa es la otra realidad. Ellos no quieren cambiar la política económica porque es lo que les permite a una minoría salir adelante a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. La política económica que aplican, esté el PRI o esté el PAN en la presidencia, beneficia al 1% de los mexicanos, con el sufrimiento del 99% de los mexicanos. Así de sencillo. Entonces, siguen con la misma política económica. Se fue Calderón, pero Peña le sigue con los aumentos mensuales en las gasolinas, en el diésel, en el gas, en la luz, que es parte de la agenda que han venido imponiendo desde hace 30 años. Ahora reformaron los estatutos del PRI para permitir que aumente el IVA del 16 al 19%, para cobrar IVA en alimentos, en medicamentos, en transporte público y en otros artículos de consumo generalizado. Están reformando las leyes para seguir saqueando. Ahora reformaron el artículo 27 constitucional para permitir que extranjeros compren las playas nacionales. Aquí ya se sabe, se ha padecido de cómo han entregado las concesiones para la explotación minera, que no dejan beneficios, al contrario, destruyen el territorio, no pagan impuestos, contaminan. Ahora también van sobre el petróleo, quieren robarse, porque esa es la palabra, las ganancias del petróleo. Es sencillo de explicar. El petróleo es el mejor negocio del mundo. No todos los países tienen petróleo. Afortunadamente México tiene este recurso natural no renovable. ¿Cómo se extrae el petróleo? Se perfora un pozo como si se perforara un pozo de agua a una profundidad de 3.000, 5.000 metros y se extrae el petróleo crudo. ¿Cuánto cuesta esta operación de sacar del subsuelo el petróleo? $10 por barril. Debería de costar menos, pero como hay mucha corrupción, las compañías que se encargan de la perforación de los pozos hacen su agosto. La mayor parte compañías extranjeras que reciben estos contratos por el influyentismo que hay. Debería de costar $4 extraer un barril de petróleo. Sin embargo, por la corrupción cobran $10. Pero aún así, ese barril de petróleo se vende en $100. Es decir, hay $90 de ganancia por barril.
y se extraen diariamente 2.600.000 barriles. Al año se obtienen 100.000 millones de dólares de ganancia por el petróleo. Y ese es el dinero que permite que haya presupuesto, porque el petróleo es de la nación, es del pueblo. Ese dinero va al presupuesto y es con lo que se puede financiar la educación pública y la salud y el desarrollo. Esto a veces se desconoce. Hay mucha gente que dice, a mí qué me importa que privaticen el petróleo. Dicen que es de nosotros, pero yo no veo los beneficios. Sí, se obtienen beneficios. El alumbrado público, la vigilancia, las escuelas, los centros de salud, todo eso se tiene porque hay financiamiento que proviene de los ingresos petroleros. ¿Qué quieren ahora? Ahora quieren quedarse con esa ganancia. Ya no se conforman nada más con ser contratistas, aunque sean bien tratados, bien servidos. Ahora quieren la renta, los $90. Si no todo, una buena parte. Ahora quieren dejarle a la nación el 40% y que las empresas extranjeras se lleven el 60%. ¿Qué va a significar esto? Que no vamos a tener presupuesto suficiente. Cuando se habla de que van a privatizar la educación, que ya lo vienen haciendo, no es que van a emitir un decreto, porque son perversos, pero no son tontos, para decir que ya no va a haber educación pública. Eso nunca lo van a hacer. ¿Cómo es que están privatizando? Dejando sin presupuesto la educación, dejando al mercado la educación como si fuese una mercancía, para que pueda adquirirla el que tenga con qué pagar colegiaturas. Yo no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, usted es su derecho, pero el Estado mexicano, el gobierno, está obligado a garantizar la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Entonces, al momento que no hay presupuesto, pues se está privatizando la educación. ¿Qué pasa en las universidades públicas? Acaba de llevarse a cabo el examen de admisión en la UNAM, 140,000 rechazados, que supuestamente no pasaron el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay presupuesto en las universidades públicas y por eso no hay cupo, no hay espacio. Tienen que rechazar, le hacen a los alumnos 125 preguntas, pero como no hay espacio, solo aprueban los que contestan bien 124. Es decir, que el que falla en una o dos ya no puede. Y no es que no tenga capacidad, no es que no sea inteligente, es que ya pasaron de que no pueden admitir a más. Entonces, por eso no podemos permitir la privatización del petróleo. No podemos permitir que se siga destruyendo nuestro país. Y por eso es nuestra lucha. Y tenemos que seguir adelante. Y por eso también me da muchísimo gusto que estén ustedes aquí. Repito, que no hayan perdido la fe, que no hayan perdido las esperanzas. Además, esto es una cosa extraordinaria lo que hacemos. También lo comentaba Raúl, que lleguemos a la conclusión, y así nos evitamos de muchas mortificaciones, que lleguemos a la conclusión que podemos ser felices
buscando la felicidad del prójimo. Y ya, punto, he dicho. Si llegamos a esa conclusión, ya no nos va a importar tanto cuánto tiempo nos lleve lograr la transformación del país. Claro que quisiéramos que fuese lo más pronto posible, pero nos vamos a sentir muy bien nosotros. Y eso es lo más importante. Esa es la verdadera felicidad. Estar bien con nosotros mismos, estar bien con nuestras conciencias y estar bien con el prójimo. Y eso es lo que hacemos. Es como si vamos caminando a Matehuala o a Querétaro o a cualquier lugar y preguntamos ¿cuánto falta para llegar? La mejor respuesta siempre va a ser: tú sigue caminando. Nosotros tenemos que seguir caminando. Se hace camino al andar. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hacia ese hermoso ideal de construir aquí en la tierra el reino de la justicia. Es una utopía. Un escritor extraordinario, uruguayo, Galeano, escribió un libro clásico, se llama Las venas abiertas de América Latina, y muchos otros. Decía que la utopía es un ideal que nos llama a ir hacia ese objetivo, hacia ese propósito, que se nos pone así a una distancia de 10 metros y vamos caminando hacia ese ideal y se nos aleja. Y dice Galeano, y es cierto, que esa utopía, ese ideal es lo que nos hace caminar. Eso es lo que realmente importa, el que caminemos a ese ideal. Y eso es lo que estamos haciendo, que logremos transformar al país. En el peor de los casos, si nosotros no vemos terminada, consumada la obra de transformación, si no vemos el triunfo, le vamos a dejar muy avanzado el trabajo a los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. De modo que no es en vano esto que hacemos. Vamos hacia adelante, vamos a seguir luchando. Yo les voy a pedir que luego de mi intervención que se queden, ya que tuvieron la decisión de participar en la asamblea, para que elijan libremente al comité de Morena de San Luis Potosí. Que de esta asamblea surja el comité de Morena en el municipio de San Luis Potosí. Nos estamos organizando de esta forma en todo el país, comités municipales, para distribuirnos el trabajo, para que todos ayudemos. Y la organización es muy importante. Sin organización no se puede avanzar. Si ustedes constituyen su comité, ya este comité municipal va a coordinar los trabajos de organización para que en todas las colonias, en los barrios de San Luis, haya comités de Morena y tener una red de comités, cuando menos un comité de Morena por sección electoral, que tengamos esa organización. Lo segundo que tiene que hacer el comité es seguir orientando, seguir despertando a la gente. Hay ya bastante avance en eso. Ustedes se dan cuenta. No fue poca cosa obtener 16 millones de votos sin entregar despensas, sin entregar materiales de construcción, sin entregar tarjetas Soriana, sin entregar tarjetas Monex. 16 millones de ciudadanos libres. Ya se ha avanzado mucho, porque eso es lo más importante. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Y ese trabajo hay que seguirlo haciendo. Hay que seguir haciendo conciencia.
Y eso le va a corresponder al comité de Morena en San Luis Potosí. Tenemos que enfrentar las dos estrategias que llevan a la práctica los de la mafia del poder. Son dos estrategias y las tenemos que tener muy identificadas, porque un problema bien planteado es un problema medio resuelto. Tenemos que tener un buen diagnóstico. ¿En qué se basan para mantener este régimen nefasto? ¿Cómo es que se imponen a pesar de todas las tropelías, de todo lo que hacen? El control de los medios, por un lado. Tienen el control casi absoluto de los medios de comunicación. Ahora que vino el presidente Obama, le escribió unas notas, no para que intervengan los extranjeros en asuntos que corresponden solo a los mexicanos, sino para que supiera. Le comentaba de que a nivel nacional solo hay 5 espacios de información independiente. 5. 2 periódicos, una revista y 2 programas de radio. Y eso es todo. Pero, ¿qué cobertura tienen estos medios? ¿A cuántos ciudadanos informan estos medios, estos espacios independientes? Al 0.5%, ni siquiera el 1% de los mexicanos. El 99.5% de la audiencia está controlada, está totalmente manipulada. Entonces necesitamos por eso informar y orientar mucho a la gente. Hay muchísimas cosas que la gente no sabe. No saben la gente que Peña Nieto se compró un avión de 7,000 millones de pesos. Lo que sí saben es de que va a haber un plan para combatir el hambre, en donde supuestamente van a destinar 3,000 millones de pesos, menos de la mitad de lo que cuesta el avión de Peña Nieto. Y así muchas cosas. No se sabe que hace 10 días se condonó a Televisa 3,000 millones de pesos de impuestos y muchas cosas. Entonces, se requiere seguir despertando a la gente. Y lo otro, la otra estrategia, esa es la más perversa, la compra de voluntades. Porque ellos originan la pobreza, ellos tienen la fábrica de pobres, y encima de eso todavía lucran con la pobreza de la gente. La pasada elección fue muy claro. El PRI obtuvo los votos en las zonas más pobres de México. Acabo de estar en Chiapas. Ganamos en San Cristóbal, ganamos en Tuxtla, que es la capital de Chiapas. Pero arrasó el PRI en San Juan Chamula, en San Andrés Arranza, donde hay más pobreza. No es que los pobres hayan visto a Peña Nieto como su redentor. Si Peña Nieto es un señoritingo, un junior que desprecia al pueblo, es que traficaron con la necesidad de la gente. Y este es el sistema que quieren imponer. Por eso tampoco les va a convenir que la gente salga de pobre o que se termine con la pobreza, porque entre más pobres haya, más posibilidades tienen de controlar, entregando migajas, dádivas. Quieren mantener a millones de mexicanos sobreviviendo, cancelándoles al mismo tiempo la posibilidad de que la gente salga adelante por su trabajo, con un buen ingreso y que tengan posibilidad de vivir bien. Entonces tenemos que hacer mucha labor y no va a ser fácil. Aquí mismo, San Luis Potosí, aun cuando se trata de la capital de San Luis Potosí,
y es una ciudad muy grande, van a ir los del comité a colonias y puede que les salgan con, ¿y ustedes qué dan? Y ustedes no dan nada, y el PRI sí nos da. Entonces, hay que contestar eso, que decir, PRI no te da nada, el PRI te quita, el PRI te esclaviza. Nosotros lo que queremos es que se pueda salir adelante distribuyendo con justicia las riquezas del país para mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de todo el pueblo. Pero hay que hacer esa labor. Es como ir sobre esa estrategia, porque por ahí van a seguir comprando los votos. Ya no va a haber en el futuro, se los aseguro. No hace falta ser ahora sí que científico o para imaginar de que ya no va a haber ciudadanos que por su propia voluntad vayan a votar por el PRI o por el PAN. Eso se va a acabar, ya se está terminando. Todo va a ser a partir de compra de voluntades. Entonces tenemos que enfrentar esto. Ni modo que vamos nosotros a hacer lo mismo. Nosotros nunca vamos a comprar un voto, nunca vamos a entregar una despensa a cambio de un voto, que eso es tener mentalidad esclavista, eso es no tener respeto por la gente. La gente que participe en nuestro movimiento y que vote a favor de nuestro movimiento lo tiene que hacer de manera consciente, pero sí hay que hacer ese trabajo de concientización, no ver a los pobres como culpables, sino entender sus circunstancias. La pobreza es algo terrible. El que está en la pobreza está pensando en cómo librarla, cómo comer, y por eso se cae en la tentación. La perversidad es de los que aplican esta estrategia. Es como ese pasaje bíblico en donde un personaje entregó su herencia por un plato de lenteja. Si se analiza bien, la culpa no es de él, sino del que se valió del hambre de su hermano para quedarse con su herencia. Entonces tenemos que enfrentar esto. Está llevando tiempo y ojalá y no les aburra, pero a mí me importa tratar mucho este asunto, porque si no, no vamos a poder avanzar. ¿Saben cómo le hacen? Ven a la gente con desprecio y dicen, a ver, viene una elección, ¿cuántos votos necesitas aquí? Aquí en esta sección, en esta colonia, con 500 votos ganamos. Muy bien, ¿cuánto dinero te requiere? Así. Entonces, tenemos que contrarrestar todo eso, siendo conscientes. Un filósofo, Juan Jacobo Rousseau, decía hace más de 200 años que no haya hombres tan ricos, que tengan hasta para comprar la voluntad de otros hombres, y que no haya hombres tan pobres, que serían obligados a vender su voluntad. Por eso tenemos que pensar mucho en el justo medio. Estos lo que buscan es la polarización, el mantener esta monstruosa desigualdad económica y social en donde arriba unos cuantos lo tienen todo y la inmensa mayoría carece hasta de lo más indispensable. Nosotros tenemos que ir a buscar el ideal de que haya más medianía, que haya más igualdad, no tanta riqueza concentrada en unas cuantas manos, ni tanta pobreza. Buscar que México sea un país de clases medias, ¿por qué no decirlo? Buscar eso, pero para lograr eso se requiere transformar a nuestro país. Por último, nada más decirles que a lo mejor ya lo saben, pero no está de más reafirmarlo. Yo ya no estoy en el PRD, yo estuve militando en el PRD mucho tiempo, fui fundador del PRD, fui presidente del PRD en mi estado natal, en Tabasco,
fui presidente nacional del PRD, pero en septiembre del año pasado, en el Zócalo de la Ciudad de México, informé que me separaba en buenos términos, sin pleitos. Sencillamente no comparto la política que llevan a cabo los dirigentes del PRD y por eso pinté mi raya. Ya no estoy tampoco ayudando en el PP ni en el Movimiento Ciudadano. Ahora es Morena, nada más Morena. Entonces, informarles eso. Muchísimas gracias a todos. Yo tengo que irme a dos asambleas más en Guanajuato. Mañana seguimos a Querétaro y les pido que se queden, elijan libremente, no hay línea. Miren lo que decía Gallino, cómo fue electo él. Aquí le estamos haciendo un homenaje con lo que hacemos al doctor Nava. Esto es recordarlo siempre. Conocí al doctor Nava. Les voy a contar así, rápido. Cuando yo estaba en Tabasco, abriendo brecha para la democracia, hubo una elección en 1991 y no nos querían reconocer los triunfos. También lo mismo, fraude. Por primera vez ganamos el municipio de Cárdenas, Tabasco, y no querían reconocer. Y decidimos marchar en un éxodo por la democracia hacia la Ciudad de México para evitar la confrontación, para evitar la violencia, porque si nos quedábamos iba a haber represión. Entonces optamos por la resistencia civil pacífica y caminamos 50 días desde Tabasco a la Ciudad de México. Y en Puebla, en Cholula, fue el doctor Nava caminar con nosotros. Un tramo. Entonces, lo conocí, es un ejemplo a seguir, como también aquí se mencionaba, como otros potosinos extraordinarios. Acabo de recordar, lo que pasa que a lo mejor alguien me refresca la memoria de un periodista que había en la época de Porfirio Díaz. Su nombre es Primo, pero no recuerdo el apellido. Primo Feliciano Velázquez. Extraordinario. Miren, San Luis estaba dominado por un gobernador como Porfirio Díaz, que llevaba Carlos Díaz Gutiérrez. Llevaba muchísimos años dominando y desde luego era una dictadura. Pues este periodista Primo llevaba a cabo la oposición, o encarnaba la oposición aquí, y un día entraron a su casa policías, gendarmes, se lo llevaron frente al gobernador, que era un autoritario, y ya lo tuvo enfrente. Tú eres entonces el famoso Primo. Lo agarró por la solapa, lo zarandeó, lo ultrajó y le dio una pistola y le dijo: a ver, si eres hombre, dispárame. Así era el gobernador sátrapa. Bueno, Primo contó todo esto y siguió, y desde luego pues fue cliente frecuente de la cárcel de San Luis, que es célebre, porque aquí estuvo también Francisco Madero y el doctor Nava. Acabo de estar en la cárcel, fui a visitarla, es un centro cultural, es algo extraordinario. Y esto hay que tenerlo presente, porque si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber hacia dónde vamos, para entender mejor nuestra lucha. Bueno, pues este gobernador, estando Primo en la cárcel, una de tantas,
le escribió a Porfirio Díaz para pedirle un consejo porque ya Primo estaba por salir, porque le iban a conceder el amparo, porque era totalmente injustificado que estuviese encarcelado. Y Porfirio le contesta, le da una recomendación. Todo esto, ¿saben por qué se sabe? ¿Por qué se conoce? Porque Porfirio dejó su archivo. Nunca pensó que el archivo se iba a convertir en público y que iba a ser consultado. Y él no imaginaba, antes todo era por telegrama, por carta, de que todo eso se iba a conocer, porque él era el maestro de la simulación. De él se heredó la actual simulación de decir una cosa y hacer otra, y de no hablar. Pero nunca imaginó de que el medio de comunicación que ellos consideraban privado, pues algún día se iban a conocer todos esos archivos. Entonces, ¿qué creen que le recomienda Porfirio? Le dice, mira, no te preocupes, prepárale otra denuncia. Y estos periodistas, dicen, por lo general, estos opositores son muy tercos y van a seguir, de modo que a la próxima, de nuevo, aunque lo hayan liberado, lo vuelves a meter, y así, a ver quién se cansa primero. Ese era Porfirio Díaz. Pero fíjense, en una circunstancia muy difícil de autoritarismo, había gente como este periodista, Primo Feliciano Velázquez. Un aplauso para él. Entonces, está llena de historia San Luis Potosí, de luchadores sociales. Doctor Nava, repito, es algo excepcional. Ya me pasé de mi tiempo. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. No se vaya, ¿no, gente?